Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Están ahí? Sí, se escucha, ingeniero. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver la unidad número 10, el último tema de nuestro curso preuniversitario es el tema de electrología. Este tema va a ser prácticamente teórico. Eh, no sé si entran o no entran preguntas de este examen. Creo que sí entran, entonces damos inicio con el tema. La electrología es la parte de la física que estudia todos los fenómenos que vienen a ser relacionados con los electrones, ¿no? Con la electricidad, la electroestática, la electrodinámica y el magnetismo. ¿Qué ocurre? Todos los cuerpos, todas las sustancias están formados por materia. Esta materia se subdivide en moléculas, ¿no? Se van dividiendo. Y después esas moléculas se dividen en átomos. Entonces podemos encontrar dos principales partículas que vendrían a ser los electrones y los protones, ¿no? Entonces podemos caracterizar que la materia se puede cargar de forma positiva o forma negativa. Veamos, como dijimos que los cuerpos se formaban de materia y estos se cargaban de forma positiva y negativa. Entonces tenemos que hablar de que los materiales o los cuerpos se pueden clasificar como conductores, semiconductores y aisladores. ¿Qué vienen a ser los elementos conductores, cuerpos conductores o sustancias conductoras? Son las sustancias que puede permitir el movimiento de electrones libres, ¿no? Es fácil transmitir electrones libres a través de ellos. Los semiconductores son los que se comportan como conductores, como aisladores al mismo tiempo. Permiten la circulación
de electrones según su flujo, según hacia dónde se dirige. Y los aisladores son los que no permiten el flujo de electrones libres. Si ustedes quieren comparar, es como si yo tuviera una tubería, ¿no? En donde los conductores, este viene a ser mi electrón, este viaja a través de este conductor fácilmente, ¿no? O sea, no hay nada que le impida su movimiento. Un semiconductor, yo puedo decir que es un material que aparte tiene una compuerta, algo así. ¿Qué pasa en estos casos? El conductor el electrón se va para allá, como también puede volver, ¿no? No hay una puerta. En este caso, el electrón va hacia esta dirección, pero cuando quiere volver, se choca con esta compuerta, ¿no? O sea, deja pasar los electrones en una sola dirección. Y cuando yo digo que son aisladores, es simplemente yo tengo un muro en el cual mi electrón llega a este y choca, ¿no? O sea, se devuelve, no hay paso lo que le va. Una analogía así sencilla es esta, en la cual los conductores dejan pasar los electrones, los semiconductores dejan pasar los electrones, pero a la vez también se vuelven como un aislante, y los aisladores son los que no dejan pasar los electrones libres. Entonces, identifiquemos cuáles son las cargas, ¿no? La carga eléctrica es una característica de la materia, el cual permite ver en qué estado está el cuerpo, ¿no? Si tiene mayor carga positiva, va a tener una carga positiva. Si tiene mayores electrones libres, va a tener una carga negativa. Las leyes de la electrostática nos dice que pueden ser dos, la ley cualitativa y la ley cuantitativa. La ley cualitativa, o sea, no me representa un número, sino más bien una formalidad. Y viene a ser si las cargas son de signos iguales, las dos cargas se van a repeler. Si las cargas son de signos diferentes, las cargas se van a atraer. Y la ley cuantitativa es cuando yo ya puedo cuantificar, ya puedo demostrar con un número cuánto va a ser esa fuerza, cuánto va a ser ese movimiento, cuánto es mi reacción, ¿no? Entonces yo puedo decir que la fuerza con la que se atraen ambas cargas o se repelen ambas cargas va a ser la carga que tenga cada una de ellas, o sea, el producto de las cargas que tiene cada una de ellas sobre el radio que la separa. O sea, si yo tengo una carga positiva aquí y otra carga negativa acá, supongamos que este tiene 3 coulomb y este tiene 2 coulomb. La fuerza que yo voy a tener de atracción, o sea, la fuerza con la que se va a ir para allá, y este se va a ir hacia acá, esto va a ser F, y esto, la distancia, esto es R.
Entonces, la fuerza de atracción que yo voy a obtener entre estas dos cargas va a ser el producto de ambas cargas, ¿no? Producto de ambas cargas sobre el radio al cuadrado. Y este coeficiente K es de acuerdo a qué tipo de material se está moviendo mis cargas, ¿no? Si están en el vacío, va a tener la permeabilidad del vacío. Si está sobre algún semiconductor, va a tener la permeabilidad. ¿Qué tan fácil me van a dejar moverme, que se muevan estas cargas en ese medio? Veamos, dijimos que la parte del átomo son electrones, protones y neutrones, ¿no? Teníamos un esquema general donde teníamos protón, neutrón, neutrón, protón. Si yo tengo dos protones, yo tenía que tener dos electrones rotando alrededor mío, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, otro electrón rotando alrededor mío. Entonces, este es lo que vendría a ser un esquema más o menos gráfico de lo que sería su átomo, donde la carga eléctrica que tiene un electrón es negativa y es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y una masa, porque como tiene materia, toda la materia tiene masa, es 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si ustedes ven, el protón es casi 1000 veces o más de 1000 veces más grande que un electrón. Y los neutrones, su carga viene a ser negativa, o sea, viene a ser neutra, no tienen ni carga positiva ni carga negativa. ¿Qué vendría a ser el campo eléctrico? El campo eléctrico no es más que el espacio en donde cual interactúan varias cargas y estos forman un lugar, un espacio de fuerzas, ¿no? Esta carga crea un campo eléctrico alrededor de él. Esta carga crea otro campo eléctrico alrededor de él. Esta otra carga crea un campo eléctrico alrededor de él. Dentro de este campo eléctrico están las fuerzas. Si yo tengo, viene a ser mi carga sub cero, en la que estoy estudiando, va a haber una fuerza que está siendo generada por esta distancia, ¿no? Entre esta carga y esta carga. Dijimos que la fuerza iba a ser en el medio en que se encuentra de la carga sub cero por la carga 2 sobre R2, ¿no? R2 al cuadrado. Entonces yo puedo encontrar esta fuerza. Entonces dentro de este espacio hay una fuerza dentro de estos tres espacios. Por esta otra carga hay otra fuerza diferente y así sucesivamente. Entonces el campo eléctrico va a ser la sumatoria de los campos eléctricos de todas las cargas que yo tengo en mi espacio. ¿Vamos bien? ¿Está entendiendo? Más o menos. Más o menos.
¿Qué vendría a ser el potencial eléctrico o trabajo eléctrico? Como dijimos, una carga con referencia a otra genera, esto va a ser Q sub cero. Y esto aquí, este aquí va a ser Q o P, ¿no? ¿Qué pasa? Como hay esta fuerza, hay un campo, un campo alrededor de él, ¿no? Un campo de fuerza, o fuerzas que hay alrededor de él. ¿Qué viene a ser el potencial eléctrico o potencial? Este, claro, potencial eléctrico va a ser cuán fácil o cuán difícil es acercar una carga a otra, ¿no? Si yo tengo que llevar mi carga P hacia el centro del campo eléctrico, voy a tener que ejercer una mayor fuerza, ¿no? Si yo quiero moverlo hacia adentro del campo eléctrico, voy a aplicar una fuerza. Y fuerza por distancia que dijimos que era trabajo, ¿no? Si el campo eléctrico, o sea, mi partícula, la voy alejando del centro del campo, la, el trabajo o el potencial eléctrico va a ser menor, ¿no? Mientras más aleje mi partícula Q, o en este caso P, de la carga Q sub cero, menos trabajo va a ocupar, o sea, menos esfuerzo va a necesitar para alejarse. A medida que tengo más al centro, más fuerza o más esfuerzo voy a necesitar. Entonces, en esta área gris, yo voy a tener un campo eléctrico, un potencial eléctrico de B sub cero, y en esta zona más alejada, un campo eléctrico de B1, ¿no? Donde el B sub cero va a ser mayor a B1. El campo eléctrico en este espacio, el potencial eléctrico en este espacio va a ser mucho mayor que el potencial eléctrico en este otro. Y ese potencial eléctrico es lo que es conocido como voltio. Y viene a ser la capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica es la propiedad que tiene los cuerpos o alguna sustancia en conservar o almacenar energía eléctrica, ¿no? Esto, como dijimos, la energía eléctrica era, el campo eléctrico era todo el espacio donde se, se ejercía una fuerza entre dos cargas, ¿no? Entonces, la capacidad de almacenar una carga va a ser la carga dividido su campo eléctrico. Mientras mayor sea el conductor, más fácil va a ser de transmitir la energía, entonces la capacidad eléctrica se va a ir disminuyendo. Los condensadores, que vienen a ser los condensadores, son nada más elementos en el cual se aprovecha esta propiedad, ¿no? Se aprovecha la propiedad que tienen los materiales de almacenar energía. Entonces, inicialmente se aplicaban dos capas, ¿no? Una donde se pasaba un diferencial de corriente, un diferencial de potencial, un semiconductor y otra, y otra capa del metal o conductor.
¿no? Esto que nos permite hacer que tengamos un cuerpo de un semiconductor, en este caso, esta diferencia. Este espacio está lleno de mi semiconductor, el cual almacena energía. ¿Qué energía? La energía que va a ir saliendo de este punto, voy a poner con verde, que está saliendo de este punto hacia esta otra placa, ¿no? Mientras más grande sea mi condensador, mayor va a ser la energía que voy a poder almacenar. Esto, ¿cuáles eran sus aplicaciones? Sus aplicaciones es para estabilizar las corrientes eléctricas, el flujo de corriente eléctrica, también es para almacenar energía y poderla dispersar inmediatamente. Vendría a ser como una pila, pero a diferencia de una pila es de que se descarga inmediatamente, ¿no? Una descarga muy rápida. ¿Cuáles son los tipos de conductores, de condensadores tenemos? Tenemos los planos, los esféricos y los cilíndricos. ¿Alguno ha visto o conoce estos tipos de conductores? Estos son los que encuentran en sus placas madre, que son de esta forma, ¿no? Viene así como una pilita negra, con sus dos patitas conectadas a la placa. Tiene a un lado una barrita donde va con símbolo positivo para identificar cuál de estas es la pata positiva y cuál es la pata negativa. Estos esféricos o cerámicos son unos que parecían unas lentejas que estaban conectados así, ¿no? Igual está identificado la pata positiva y la pata negativa. Y estos planos, si alguno ha destapado un ventilador, son unos rectángulos, unos cubos, y vienen a estar conectados de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Almacenar energía. Almacenan la energía eléctrica. En la actualidad lo están usando hasta en las carreras de la Fórmula E, los autos electrónicos, el cual les permite tener una aceleración mayor porque la descarga la hace inmediatamente. No se demoran como si fuera una batería. ¿Qué viene a ser la electrodinámica? Viene a ser el estudio del movimiento de este flujo, ¿no? El movimiento de los electrones. Vimos que cuando hablábamos de estática de un sólido, era porque el sólido se quedaba quieto, la velocidad era cero. Si hablábamos de dinámica, el sólido se movía, la velocidad era distinta de cero, ¿no? Si hablábamos de un fluido, si el fluido estaba quieto, era hidroestática. Si el fluido estaba en movimiento, era hidrodinámica. Ahora es si el electrón o si mi carga está quieta, ¿no? Yo tengo una carga quieta, tengo una fuerza eléctrica, eso va a ser electroestática. Y si mi carga está en movimiento, eso va a ser electrodinámica. Entonces, ¿qué ocurre?
que en la electrodinámica vamos a ver el movimiento de los electrones. Y el movimiento de los electrones se podía ocurrir o se podían dar cuando estaban dentro de un conductor o un semiconductor. Dijimos que las cargas iguales se repelían, ¿no? Se repelen y las cargas diferentes se atraen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para que mi electrón se mueva, yo tengo que aquí colocar una carga positiva y aquí otra carga positiva. Si yo voy moviendo esta carga en esta dirección, esta otra carga al ser igual se va a poner, se va a separar más, entonces se va a mover en esa dirección. Si yo tenía una carga positiva y una carga negativa, si yo desplazo esta carga hacia este lado, esta con mayor velocidad se va a ir. Entonces eso me daba el flujo de corriente. Y el flujo de corriente se puede dar de dos formas. De una forma continua, siempre saliendo los electrones de la misma forma. Esto lo podemos ver en las baterías, siempre están saliendo de la misma forma, esa es la misma dirección. Si yo tengo una pila, donde esta es la parte positiva y esta es la negativa, y yo lo conecto con un cable, los electrones que dijimos que eran cargas negativas, ¿no? Este era mi electrón. El electrón va a seguir esta dirección, ¿no? A querer ir a juntarse con la parte positiva. Ahora, ¿qué ocurre? Para hacer esto, pues tendríamos siempre corrientes negativas porque está saliendo del lado positivo. Entonces, para diferenciar, dijeron, no, bueno, pongámosle que el flujo es desde el lado positivo hacia el negativo. Esta viene a ser la dirección de un flujo normal de electrones. Entonces, esto puede ser de forma continua, siempre de esta misma forma, ¿no? Del lado positivo hacia el lado negativo. O puede ser en una forma alterna. Cuando yo tengo que mi pila la conecto y la desconecto. Esto se vuelve un rato positivo y negativo. Otro rato cambia y se vuelven a intercambiar las polaridades de la pila. Entonces, mi onda, o sea, mejor dicho, mi voltaje, mi potencial eléctrico va a cambiar. Se va a hacer de forma sinusoidal, va a formar una onda, ¿no? Donde, si lo vemos de otra forma, yo tengo mi pila y tengo otra pila de esta de aquí, ¿no? Estos están conectados con un mismo cable. Este viene así, este viene así. Algo así vamos a tomar. Donde aquí yo le pongo un switch y aquí yo le pongo otro switch. Este de acá a acá. En un rato la corriente va de esta forma, ¿no? Va del lado negativo, sale por acá y sale por acá, ¿no? En otro momento, la corriente entra por este lado
entra aquí y sale por aquí. Entonces, en un momento va a tener que la carga va de 0 a su valor máximo positivo, ¿no? Y después vuelve a 0 y luego va de un valor más de 0 a máximo negativo y luego otra vez a 0, ¿no? ¿Cuánto se va a demorar esto? Esto se llama periodo, digamos, ¿no? Esto es un periodo. Esto es T. Esto es lo que decíamos con la frecuencia, los hertz que teníamos en nuestra red, ¿no? La frecuencia, qué tan rápido hace ese cambio de positivo a negativo, esa es la frecuencia que tiene la red eléctrica. ¿Qué va a pasar? Un rato ustedes tienen 220 voltios positivos y otro rato tienen 220 voltios negativos. Así se comporta el voltaje en sus casas. No es una sola línea continua. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? Sí, no, es complicado, es feo. Comenten algo. ¿Se entiende? Ya, este concepto son más que todo para que ustedes tengan conocimiento. Como le digo, quizá no entre en su examen. Pero ahí está. ¿Qué viene a ser la intensidad de corriente eléctrica? Como dijimos, es el movimiento de los electrones, ¿no? ¿Qué tan rápido yo los puedo o qué tan fácil yo los puedo mover a los electrones va a ser la corriente eléctrica? Si queremos hacer una comparación con la parte hidráulica, podemos decir que es la cantidad de agua que yo voy a pasar. Eso viene a ser mi corriente eléctrica, la cantidad de agua que yo tengo. Es el flujo de agua con respecto al tiempo. O en este caso es el flujo de cargas con respecto al tiempo. ¿Qué viene a ser la resistencia eléctrica? No es nada más que la oposición al paso de los electrones. Dijimos que los conductores, la materia puede ser conductores, semiconductores o aislantes. Entonces, un elemento que es conductor es porque tiene una baja resistencia al paso de los electrones. Un aislador tiene una altísima resistencia al paso de electrones. La resistencia de mi cable, la resistencia de mi conductor, va a ser proporcional a la dimensión, al área del conductor y la longitud, por así decirlo. Yo tengo una tubería de esta sección. Esto es A y esto es N. Ustedes han hecho seguro han jugado con sus mangueras, la manguera del jardín. Mientras más gruesa es la manguera, ¿qué pasa? Sale más agua, ¿no? Mientras más larga sea la manguera, más se va a tardar en pasar esa cantidad de agua. Entonces eso viene a ser la resistencia. La resistencia va a ser proporcional a cada conductor, a cada tipo de conductor. Este ρ, la resistencia del conductor, es para cada tipo de material. ¿Ustedes conocen un metal que sea conductor? Que sea un buen conductor. Tenemos el cobre, ¿no?
Un material que sea mejor conductor que este de acá, que el cobre. ¿Alguien conoce? Un material que tenga Madera. una menor resistencia que el cobre. El AU. ¿Qué es AU? Es AU. Oro, ¿no? El oro es un mejor conductor que el cobre. Por eso que los circuitos electrónicos, los circuitos que ustedes van a ver en sus computadoras, tienen oro. Y un conductor, un material que tiene una menor, o mejor dicho, una mayor resistencia al paso de la corriente, es el aluminio. Entonces, si yo quisiera tener menor resistencia dentro del paso de mi corriente, agarro una que tenga una densidad, una resistencia constante del conductor menor, ¿no? En este caso, oro. Si no puedo costear esto porque me sale muy caro, me voy a uno intermedio. Ahora, ¿qué ocurre cuando quieren abaratar costos? Se van a uno de por acá, ¿no? A los del aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es mucho más barato, más fácil de extraer, en mayor cantidad, entonces viene a ser más barato. Por eso es que los conductores, los cables que instalan en sus casas, vienen a ser de cobre y aluminio. Cuando ustedes vean o cuando le digan, no, este es un alambre 100% de cobre, duden, no hay 100% cobre, siempre lo mezclan con aluminio. Ahora, ¿qué tanto aluminio? Va a depender qué tan resistente sea su cable. Ustedes tienen que hacer que el porcentaje que tengan de aluminio sea menor. Ya vimos por la resistencia eléctrica, carga eléctrica, entonces vamos a ver lo que viene a ser la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al campo eléctrico, al potencial eléctrico sobre la corriente. Dijimos que era el potencial eléctrico, era el trabajo que yo hacía para mover electrones de un lugar a otro, ¿no? Estos son a estos tipos, pero no tengo, estos tipos son electrones, ¿no? Son puros electrones, esto lo vamos a llamar electrón, esto es un electrón, y este otro también se llama electrón. ¿Qué ocurre? Este electrón empuja a este otro para que pase por un conducto, ¿no? Entonces, la fuerza que está aplicando me genera un campo eléctrico, ese campo eléctrico, la diferencia de ese campo eléctrico o el trabajo que yo necesito dentro de ese campo eléctrico me va a generar un voltaje. El paso de los electrones, cuántos electrones pueden pasar por mi conductor, me va a estar representado por la resistencia, ¿no? Mientras mayor sea mi resistencia, menos electrones libres puedo pasar a través de mi tubería. Si lo comparamos con las tuberías, mientras más chica sea la sección del tubo, más difícil de que pase el flujo de agua. Mientras más grande sea la tubería, más fácil el flujo de agua. Más cantidad de agua voy a pasar por ese sector. Entonces yo de aquí puedo sacar, si quiero encontrar cuánta corriente puedo pasar, va a ser
la resistencia, perdón, el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál es mi diferencial de potencial? Y por R, ¿no? Cualquiera de estas tres. Es la misma ecuación, solo que despejando las diferentes variables que tenemos. Ahora aplicando las propiedades de esto, yo puedo decir que si tengo mi potencial eléctrico, o sea, una carga positiva y una carga negativa, esto al pasar por un conductor, a pasar por elementos que me ponen resistencia, me va a generar una corriente. Entonces, esta resistencia, como les decía, va a depender del tipo de conductor que es, el tipo de material, la longitud y la sección, ¿no? Entonces, si yo tengo un elemento que me aumenta mi resistencia, yo puedo sumar todas las resistencias que tengo. Yo puedo decir que esta es la resistencia del cable, ¿no? El cable me está generando una resistencia. Hay otra resistencia que es la resistencia de la ducha. Y este otro es un foco. Yo quiero ver cuánta es la corriente que yo tengo en todo mi circuito. Voy a sumar. Entonces, como estas están en series, una tras de otra, viene a ser una suma de resistencias en serie, ¿no? R total va a ser la sumatoria de R. R1 más R2 más. ¿Qué va a hacer es la corriente? La corriente, dijimos que era I sobre R, ¿no? Como es la misma fuente, yo puedo decir que es mi diferencial de potencial sobre la sumatoria de las resistencias. Entonces, esta I se mantiene constante. ¿Qué ocurre cuando el voltaje pasa por una resistencia? Esta resistencia absorbe una parte del voltaje. Supongamos que esto tiene 3 voltios en el lado positivo. Esta resistencia absorbe 1 voltio. Esta otra resistencia absorbe 1 voltio. Y esta otra resistencia absorbe 1 voltio. ¿Para qué? Para que aquí yo tenga 0 voltios. Pues como dijimos, era la diferencia del potencial. Era llevar mi carga de un punto a otro, ¿no? Dentro de mi campo eléctrico. Entonces yo tengo que tener en un lado 0 y en otro lado un voltaje. Esta es la diferencia potencial. Entonces esto estaba en 3 y tiene que llegar en 0. Entonces así pueden ver lo que vendría a ser la caída de voltajes en un circuito. Cuando están en paralelo, ¿qué ocurre? Ocurre que, ¿dónde está el puntero? Ahora sí. La corriente que yo voy a pillar se va a dividir, ¿no? Se va a ir una parte por acá y otra parte por acá. Este es I1, esto va a ser I2. Donde la corriente que salía en este punto va a ser I. Lo mismo que hicimos en sumatoria de fuerzas, ahora va a ser una sumatoria de I. Tiene que ser igual a I1 más
I2 más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora las resistencias se suman diferentes, ¿no? La resistencia resultante total va a ser 1/1, o sea, es 1 sobre la inversa de la resistencia. 1 más 1 sobre, perdón, ya me pasé, este R2 más, etcétera, etcétera, etcétera. O así decirlo, esto es el producto de R1 por R2 sobre R1 más R2. Este es R total. La ley de Kirchhoff nos menciona que las sumatorias de las corrientes tienen que dar igual a cero, ¿no? Lo que les expliqué hace un momento, yo considero esto un nodo o un nudo donde la corriente que está ingresando, esto es I, esto es I1, y la que sale por acá es I2, y menos I1 menos I2 es igual a 0. O I es igual a I1 más I2. Esto es lo que se llama ley de los nodos. Yo tengo que cada punto tengo que encontrar sus corrientes, ¿no? Ahora la segunda ley de Kirchhoff nos habla de la ley de la malla. Yo tengo una corriente que está circulando de esta forma, entonces yo tengo que convertir esto en una resistencia resultante, ¿no? Y iba a ser, si esto estaba en serie, R1 más R2 más R3. Entonces yo ya tengo que la FEM es de la fuerza electromagnética, la fuerza electromotriz es esta de acá, B4 va a ser igual a la sumatoria de F, igual a la I, esta I, o R total. Así puedo encontrar mis corrientes en una malla. A esto lo llaman malla. ¿Está claro, jóvenes? La energía eléctrica no es nada más que la potencia, el trabajo sobre el tiempo, ¿no? Dijimos que la potencia era el trabajo sobre el tiempo, ¿no? Esto era una potencia mecánica, trabajo mecánico y el tiempo. Entonces, esto, si yo quiero sacar mi potencia eléctrica, va a ser el trabajo eléctrico sobre el tiempo. El trabajo eléctrico que era el cambio de energía eléctrica. Y el trabajo eléctrico es la variación de voltaje por la carga, ¿no? Esto es el trabajo eléctrico. Entonces yo despejo, ¿no? De aquí puedo decir que la potencia eléctrica es I
por T sobre B sobre T. T se va y la potencia eléctrica me da que es I por B. O si reemplazo I es igual a B sobre R, esto podría ser B cuadrado sobre R cuadrado, o, o si no también O, B es igual a I por R, I cuadrado por R. ¿No? Cualquiera de estas dos formas. Entonces, si ustedes tienen como dato la potencia de un artefacto eléctrico, pueden sacar cuánto va a ser su consumo de energía, que va a ser I por B. Ya saben que el voltaje en Santa Cruz es 220 voltios para una línea monofásica. ¿Quieren saber cuánto es su resistencia? Para eso nos permite encontrar la potencia eléctrica y la energía eléctrica. Las unidades de energía eléctrica es kilovatios sobre hora o por hora. Potencia eléctrica, kilovatios. O vatios, potencia igual puede ser vatios. Watts. Y puede ser watts por hora. Ahora hablemos lo que es el electromagnetismo. Cuando dijimos que dos cargas se atraían porque eran diferentes, es porque hay una fuerza que las atrae. Esta fuerza que las atrae se llama una fuerza electromagnética. Entonces, todas las cargas positivas generan una fuerza magnética positiva. Todas las cargas negativas generan una fuerza magnética negativa. Con esto podemos ver que hay varios tipos de imanes, ¿no? Los imanes naturales y los imanes artificiales. Que viene a ser un imán, no es nada más que un cuerpo en el cual la fuerza magnética es mayor que un cuerpo donde sus cargas son estables y no existe una fuerza magnética. Los imanes naturales podemos ver la tierra, los óxidos ferrosos, las limaduras de hierro, etcétera, ¿no? Y los imanes artificiales son cuyos imanes están formados gracias a la excitación de un campo magnético producido por el paso de una corriente, ¿no? Dijimos que la corriente eléctrica era el flujo de electrones, era el flujo de cargas, era el movimiento de cargas. Entonces, estas cargas me generan campo magnético. Entonces, ¿qué ocurre con los campos magnéticos? También existe un flujo de campos magnéticos formado gracias al flujo de electrones en un flujo eléctrico. Y eso sería, jóvenes, todo lo que es electrología, como le digo, un tema más conceptual. Este tema es igual, son complicados. No les quiero ni mostrar un ejercicio de esto porque sí. ¿Será que va a entrar en el examen de campo electromagnético? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Será que va a entrar en el examen? Mm, Yo lo vi en el examen
de tecnología. En el examen de tecnología. En el de ustedes hemos resuelto todo el banco de preguntas y no se encuentra, ¿no? No hay. En el caso que entrara, va a ser tipo conceptual, que era carga eléctrica. Cuando dos cargas son positivas, atraen o se repelen o qué pasa, ¿no? ¿Qué es el campo magnético? ¿Qué es el potencial eléctrico? Pues, ¿a qué se denomina corriente continua? ¿A qué se denomina corriente alterna? ¿Qué es la resistencia de un material o la resistencia eléctrica? ¿Qué aplica la ley de Ohm? ¿No? Quizá hagan un ejercicio de esto, R1, R2 y R3, sabiendo que R1 esto es 3 ohmios, 5 ohmios, 8 ohmios, B igual a 4 voltios, encontrar I, ¿no? ¿Qué va a ser I? B sobre R. Va a ser 4 sobre la sumatoria 16, ¿no? 1 sobre 4 amperes. Un ejercicio así puede ser que les dé, ¿no? Algo así sencillo. No creo que se les complique más. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Aparte que si entra o no entra en su examen. ¿Alguien? Disculpe, ingeniero, ¿este es el último tema? Este es el último tema. Con esto estaríamos completo con nuestro avance. Ya el día de mañana vamos a empezar a hacer el simulacro para que ustedes sepan qué es lo que entran en su examen. Ve, por ejemplo, mire, encontré una pregunta con nos dice, ¿cuál es la masa de un neutrón? ¿Cuál es la masa de un neutrón? La masa del neutrón está acá arriba. Es 1,6 por 10 a la menos 23 kilogramos. Nos dice el valor de una resistencia equivalente. A ver, vamos a... ¿Ya están viendo la pizarra?
¿Qué fue? No, aún No. Ya vamos a abrir un Word para tener la pizarra limpia. Un lugar limpio. Wow. Otra vez. Ahora sí. Ahora están viendo. Aquí está. Estamos en blanco, ¿no? Sí, Ya. sí. Nos dice, pillé aquí dos preguntas. Y dos preguntas, solo dos preguntas. Tres. Una era la del ¿cuál es la masa del neutrón? Dijimos que era 1.6 por 10 a la menos 27. Pregunta 2. No dice la fuerza electromotriz, la FE, o esto es un campo eléctrico, ¿no? Me dice la ecuación de FE es igual a, inciso A, el trabajo eléctrico por la carga, el inciso B, la carga sobre el trabajo, inciso C, nos dice que es el trabajo por la carga a la menos 1, inciso D, es la carga por el trabajo a la menos 1, y el inciso E, ninguno. ¿Qué viene a ser la fuerza electromotriz? Va a ser el voltaje o la diferencia de potencial eléctrico, ¿no? O potencial eléctrico. ¿Cuál dijimos que era el potencial eléctrico? ¿Se acuerdan? Dijimos que era el trabajo, ¿no? Yo tengo una partícula Q sub 0, y este era Q, ¿no? Están separadas con R. Entonces esto me generaba un campo eléctrico, y si yo quería acercar mi partícula hacia este lado, me generaba un trabajo, ¿no? Ese era el potencial eléctrico. El potencial eléctrico va a ser, esta Fe, va a ser igual al trabajo. ¿Pero el trabajo de quién? El trabajo de la partícula. El trabajo que está haciendo mi partícula, mi carga eléctrica. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál de esto es? ¿Qué inciso estamos mencionando? El C. El C, ¿no? Si lo vemos acá en nuestra diapositiva, esto era campo eléctrico, esto es el potencial eléctrico, ¿no? El voltaje del trabajo de la carga sobre la carga. Es lo que yo necesito ejercer para acercar mi carga eléctrica lo más posible a un campo eléctrico.
Esto lo vamos a colocar en su formulita. Esto también se llama P, fuerza electromotriz. ¿No? Lo que pasa es que fuerza electromotriz se da cuando uno habla de un generador o un motor, ¿no? Como dijimos, esta potencial, había potencial, en este caso eléctrico. Esto también se podía ver en la parte de hidráulica, se podía ver en la parte de los sólidos. Entonces, por eso que este término de FEN no lo había colocado, porque habla, FEN es la fuerza electromotriz. Solo cuando se habla de fuerza electromotriz, estamos hablando de motores, ¿no? Motor eléctrico o un generador eléctrico. Ahora vamos con la otra pregunta que encontré en su banco de preguntas. Nos dice encontrar el valor de una R resultante de un, ¿no? Este es encontrar de un circuito en serie, donde R1 es igual a el circuito en serie, R1 igual 2, un medio, R2, esto lo vamos a poner así, ohmios, R2 igual a 3/4 de ohmios. Dijimos que esto es un circuito en serie. Yo puedo decir más, menos, esto está así. Una resistencia se simboliza como un rayo, otra resistencia está en serie y esto está conectado. Esto es R1 y esto es R2. Cuando estaba en serie, ¿cómo dijimos que era la suma? ¿Cómo era la resultante? R resultante era la sumatoria de R nomás. R1 más R2. R total va a ser 2, un medio de ohmios más 3/4 de ohmios. Esto es lo mismo que decir RT, esto es 4 son 5 medios de ohmios más sí, 3/4 de ohmios. Esto nos da 4, 10 más 3 de ohmios. La resultante es igual a 13/4 de ohmios. ¿No? Esa es su pregunta. Ahora nos pide encontrar la resultante de un circuito en paralelo. Si R1 es igual a 3, R2 es igual a 6, R3 es igual a 2, inciso A, 2, inciso B, 3, inciso C, 1, inciso D,
0.5. Inciso E, ninguno. Ohmios, 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 ohmios. ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? Esto yo podría decir que esto era más o menos. Decimos que en paralelo, o sea, yo tengo una resistencia paralela a esta, tengo otra resistencia y aquí tengo otra resistencia. Así son las resistencias paralelas. 1, R2, R3. Donde la R total, ¿se acuerdan igual a qué era? La sumatoria de la R. Era R1 por R2 por R3 sobre R1 más R2 más R3. Entonces, yo puedo sacar acá, va a ser 6 por 6, 36 ohmios sobre a ver, 1, 2, 3, esto es 11, no, esperemos, vamos a ver si nos sale, esto dijimos que era 1 sobre 1, R1 más 1, R2 más 1 sobre R3. Medios con medios, extremos con extremos, sí, no tendría que salir lo mismo. A ver, 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 2. RT igual a 1 sobre, yo puedo sacar 6, ¿no? Simplificando. 6 entre 3, 2 más 1 más 3. Esto es igual a 1 sobre 6 sobre 6, 1. Entonces mi resistencia total va a ser 1 ohmio. Háganlo por el lado largo nomás. No me salió por el lado corto. RT era R por R1 por R2 sobre R1 más R3. Esto tendría que ser 6. No. 36 sobre 11. No, ni idea. No, sobre. Sí, sobre 11. No, ni idea. Sí, sale uno. Sí sale 1, ¿no? Sí. Ahí está. Es de esa forma, Jones. Solo hay esas 3 preguntas. No, solo hay esas 3 preguntas en su banco de preguntas. De tecnología, ni siquiera el de ustedes. De tecnología. Entonces, este tema es más que todo conceptual. Si les preguntas cuántos tipos de imanes hay, cuántos tipos de imanes existen, existen 2, los naturales, Natural y artificial. naturales y artificiales.
¿Cuándo es un imán artificial? Cuando es excitado por una corriente eléctrica. ¿No? Si lo vemos, ¿cuáles son imanes artificiales? Todo lo que son ¿cómo se llama? Los parlantes, el embobinado para los motores de un ventilador, los transformadores, todos esos son imanes artificiales. Pasa una corriente, genera un campo eléctrico, un campo magnético. Entonces, eso, ¿qué más podrían preguntarle sobre este tema? La carga de un electrón, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la carga de un electrón? 1.6. 1.6 por 10 a la menos 31, ¿no? Ah, no, 1.6 por 10 a la menos 19. Ahora sí. La carga eléctrica de los neutrones. ¿Cuál es la carga 1.0. eléctrica? De los neutrones, 0. cero, ¿no? Los neutrones es cero. No tienen carga eléctrica. Y eso sería todo, jóvenes, por hoy. No hay, como le digo, este tema no es tan complicado. Estudien esta parte teórica nomás. No hay ejercicios. O si los ejercicios son solo de resistencia, no creo que le pregunten hacer fuerzas eléctricas, campo eléctrico. Eso ya se ve en física 3 recién. Y creo que ustedes ni siquiera llevan física 3 en su carrera. Entonces, hasta aquí sería. El día de mañana vamos a hacer el simulacro. Yo creo que nos vamos a demorar 2 días en terminarlo, ¿no? En 2 clases lo terminamos. Si no hay más preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nada, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.